Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar sobre los sacramentos como una introducción general y en las siguientes clases vamos a ir a desglosar uno por uno. Entonces, para esto es importante recordar que Dios es el que busca al hombre y siempre ha sido así. Nuestra religión no es un invento humano. Entonces, cada vez que nosotros recibimos un sacramento, es el mismo Dios quien actúa en nosotros y nos eleva a un estado de mayor perfección para que estemos más cerca de Él. Entonces, así un ejemplo de esto es la misa que hemos escuchado en otras ocasiones, que aunque el sacerdote es el que está celebrando, es el mismo Cristo quien actúa y quien está presente. Podemos recordar que justo acabamos de vivir la Semana Santa, que el Jueves Santo fue el mismo Cristo el que instituyó la Eucaristía y el orden sacerdotal. Es decir, en la última cena, Él fue el que nos dijo que hagan esto en memoria mía. Y en cada misa nosotros volvemos a hacer eso que el mismo Cristo hizo ese jueves. Entonces, a través de los sacramentos es el mismo Jesucristo quien actúa para comunicar la gracia a los fieles. Entonces, cada sacramento nos acerca más a Dios mediante algo que es un don divino que se llama la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios es un don de Dios, es decir, como un regalo que nos hace participar de la vida divina, es decir, una participación en el amor de Dios. Entonces podemos decir que la gracia de Dios es una ayuda de Dios vinculada con el fin de cada sacramento. Por ejemplo, en el sacramento del matrimonio, Dios da la gracia para que esos esposos puedan, a pesar de las adversidades, formar una familia. Y así con los demás sacramentos. Entonces, los sacramentos han sido instituidos por Cristo y encomendados por la Iglesia para nuestra santificación. Entonces, unas características importantes de los sacramentos es que son acciones sensibles. Eso quiere decir que se captan por los sentidos. No son simples pensamientos o cosas que ocurren en la mente de cada persona, sino que los podemos ver y los podemos sentir en la realidad. Otra característica importante es que los sacramentos son signos. Y eso es porque la acción humana que se ve produce la acción divina. Por ejemplo, en el sacramento de la confesión, cuando el sacerdote da la absolución y dice que nuestros pecados quedan perdonados, es un hecho que nuestros pecados queden perdonados. Entonces ahí es cuando se produce la acción divina. Entonces, tanto la humana como la divina van unidas. Son instituidos por Cristo, lo que quiere decir que la Iglesia no puede venir a inventarlos o a cambiar su esencia. Y por último, en las características está en que producen la gracia por poder divino. Hay que estar muy claros de eso porque no podemos pensar en que un sacerdote, porque me agrade más o porque sea más joven o porque sea mayor, es el que le da el poder al sacramento. El que da ese poder es el mismo Dios. Los sacramentos son 7. El bautismo, la confirmación, la penitencia, la Eucaristía, el orden sacerdotal, la unción de los enfermos y el matrimonio. Y de estos, especialmente 3, son unos sacramentos que imprimen en el alma una especial identificación con Cristo. Y además son sacramentos que solo se reciben una vez en la vida. Son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Más adelante vamos a profundizar en ese tema. Pero es importante recordar que la gracia no es simplemente como un barniz superficial que tenemos o es algo como que nos ayuda a ser decentes o educados ni nada por el estilo, sino que la gracia de Dios ayuda más bien a borrar nuestros pecados y nos hace más santos. Cosa que si estamos claros lo vamos a aprovechar muchísimo más en cada sacramento, porque sabemos que todos estamos llamados a la santidad. Entonces, eso quiere decir una plenitud en nuestra vida cristiana. La santidad no es solamente un llamado que tienen los sacerdotes y las religiosas. Entonces, buscar la santidad nos lleva a vivir cosas muy importantes y muy concretas, como fácilmente tener claro que tenemos que hacer bien nuestro trabajo. Entonces, hacer nuestro trabajo es convertir el trabajo en una ocasión de poder amar a Dios y encontrarnos con Él en el día a día en lo que hacemos. Nuestro trabajo ahorita, por el momento, es ser estudiantes, pero en las distintas etapas de la vida nos vamos a tener que enfrentar a deberes distintos. Y entonces, cuando lo hacemos de manera correcta y cara a Dios, también estamos ayudando a los demás y nos estamos ayudando a nosotros mismos. Y de igual manera, esto contribuye a que podamos acercarnos a nuestros amigos, a nuestras familias y a nuestras personas más cercanas a Dios. Entonces,
hay que recordar que con los sacramentos no es que se nos van a borrar los pecados para siempre, sino todo lo contrario, la constante práctica de los sacramentos, sobre todo los que se pueden recibir más de una vez y los que solo se pueden recibir una vez también, nos va a hacer disminuir nuestros pecados y nos va a ir acercando más a Dios. Entonces, todo esto es imposible sin ayuda de la gracia de Dios. Bueno, recordemos esto, más adelante vamos a seguir desglosando cada uno de estos sacramentos y adiós, nos vemos.